¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto tener hoy aquí a Enrique Serna. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Pues te agradezco mucho esta invitación a tu programa. Un hombre, por favor. Enrique, bueno, primero lo leí en electrónico, debo decirlo, estas cosas del home office y los COVID y etcétera. Acaba de publicar un libro de cuentos que se llama Lealtad al Fantasma. Entiendo, he leído lo que, ¿no? Cómo lo publicita la editorial, como tal, que es igual. Eh, Está el fantasma de lo erótico, del sexo, de las parejas, pero a veces parece que es un libro de cuentos de amor, Enrique, Sí, de amor varios de moderno, de los... amor contemporáneo, de eso, con todos esos desmadres que hay en el amor contemporáneo, ¿no? Sí, desde luego, ¿no? Y lo que pasa es que narra historias de personajes que por distintas razones ceden el temón de sus vidas o descubren que alguien se los arrebató, ¿no? Y a mí me interesaba mostrar también los móviles y las conductas de los invasores de almas, ¿no? Y cómo estas dos fuerzas chocan, ¿no? Y qué es lo que se produce, qué tipo de metamorfosis se producen en esas personas. Solo que en otros cuentos del libro eso lo quise llevar a un terreno, digamos, de quien mueve, se ha apoderado de tu destino, es una fuerza sobrenatural, ¿no? Que hace dudar a los personajes incluso de su propia existencia. Por ejemplo, eso pasa en el primer cuento y en el último. Bueno, en el primer cuento hay una parte donde interviene, ¿no? Claramente en un sueño, en el primer cuento, de repente estás con la historia, ¿qué va a pasar? Y de repente, ¡boom! Hay esta especie de pausa en donde hay una conversación del protagonista con este fantasma en donde dice, hey, yo estoy escribiendo tu historia y quiero que sea, y el otro le dice, espérame, espérame, ¿no? Ese fantasma, ¿no? Sí, ahí hay un juego metaliterario, ¿no? Que ese cuento tiene, digamos, como una bisagra, que es esa discusión entre el personaje y su autor, porque yo quería mostrar, digamos, dos alternativas para ese personaje, ¿no? Una, la de sucumbir a la tentación, y la otra de resistirse heroicamente a ella y ver hacia dónde se iban ambas historias, ¿no? A ver, creo que todos los cuentos tienen también un toque siempre de ironía, de humor negro, de, ¿no? Voy a decir la palabra, perdón, de cabronería, pues, en todo esto que pasa cuando alguien se obsesiona con esas cosas, ¿no, Enrique? Sí, claro, bueno, es que yo creo que la ironía introduce una cierta ambigüedad, ¿no? Dentro de la literatura. Y eso hace que un cuento, una novela pueda significar cosas distintas para cada tipo de lector, ¿no? Yo creo que la literatura más rica es la literatura que es polisémica, que tiene una pluralidad de significados, ¿no? Y pues justamente cuando hay un punto de vista irónico, ¿no? Entonces, creo que un personaje empieza a tener más facetas, ¿no? Y eso refleja mejor la condición humana, porque nosotros, nadie tiene una personalidad en blanco o negro, ¿no? Me gusta el cuento, por ejemplo, porque también te metes con personajes que uno no imagina estar en estos líos, ¿no? Está el personaje que es el ombudsman mexicano, ¿no? De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con una periodista de televisión, bla, 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 bla. Y uno no imagina que tengan estos tormentos y estos líos y todo lo que le pasa alrededor del cuento por un deseo incontenible que viene además desde la infancia, ¿no? Un deseo erótico, de sexo, de amor, de enamoramiento loco que tampoco le acaba de entender cuando uno dice, no, pero si a los ombudsman siempre los veo muy bien vestiditos y muy serios, ¿no? Sí, claro, pero los verdaderos móviles, creo, de la conducta de todos nosotros muchas veces son ese tipo de pasiones, ¿no? Y las figuras públicas, en este caso un ombudsman, no están exentas de eso, ¿no? Y yo creo que ese es el tema fundamental, digamos, de la literatura, ¿no? Meterte a la intimidad de los personajes, porque como decía Balzac, ¿no? La novela de historia de la vida privada de las naciones, y yo creo que también los cuentos lo son, ¿no? Dime una cosa, leyéndolo, me gustan estos libros de cuentos que tienen, digamos, un hilo conductor, por decirle de alguna manera. ¿Lo pensaste así o son cuentos que has imaginado a lo largo de muchos años a lo mejor y que dijiste, ahora los voy a escribir? Porque digamos que sí es un libro de cuentos, pero es un libro, es decir, todos los cuentos van aportando algo a un fenómeno que quieres contar. Cuéntame un poco cómo fue el proceso. Bueno, me di cuenta de que después de que ya escribía dos o tres que tenían un cierto aire de familia, ¿no? Y me pareció que podían formar parte de una colección, ¿no? Eh,
le puse el título de uno de ellos en lugar de poner un título genérico porque era el título que más me gustaba, ¿no? Y porque creo que finalmente todos esos personajes tienen a cierto punto fantasmas, ¿no? Que Oh, sí. están en lucha con ellos, a veces sucumben, a veces los vencen, ¿no? Y además, yo creo que las mejores historias son las que nos susurran voces que tenemos ahí, que no sabemos de dónde vienen, ¿no? En momentos inesperados, ¿no? Y entonces dijiste, aquí hay esto, y fuiste desarrollando los otros 3 o 4, que, ¿no? Después de los primeros 3, quiero suponer, ¿no? Sí, claro, desarrollé los demás y también traté de equilibrar entre los cuentos masculinos. Hay varios, digamos, que son pensadillas donjuanescas, y los cuentos femeninos. Hay dos narrados por mujeres, uno de ellos que es una novela corta, Abuela en Brama, ¿no? En donde yo trato de hacer un ejercicio de travestismo literario, ¿no? Meterme en el alma de esta mujer, porque yo creo que esa es una experiencia muy liberadora para un escritor, ¿no? Y el otro de la mujer es aquel en donde irrumpe un personaje que pareciera, o sea, que es un personaje, el perro, me refiero, ¿no? Que afecta toda la relación, ¿no? Es decir, ¿no? Y ese también está contado por ella, en voz de mujer, ¿no? Porque llega Sí, un perro que afecta todo, afecta la relación, el sexo, cómo duermen, cómo no duermen, todo afecta un perrito, caray. sí, bueno, aquí son dos personajes un poco engreídos por su intelecto, ¿no? Porque ella es doctor en letras clásicas, él es doctor en filosofía, que ha sido rector de una universidad privada y demás, y pues de pronto irrumpe el perrito en sus vidas y es quien les recuerda que los instintos mueven más la vida que las ideas, ¿no? Por ahí va la intención de ese cuento, sí. Porque esta parte que dices del instinto Ujú. está en todos los cuentos, ¿no? Es decir, el aventarte, ¿no? Eso para encontrar esas uniones. Digo, me encantó una escena en uno de los cuentos, en una escena en el San Angelín, en donde se da esta conexión que uno, ¿no? Que él quiere y que ella insinúa, etcétera. Y luego, bueno, que lean el cuento y verán cómo acaba todo eso. Pero esta escena que es puro instinto, ¿no? Porque de eso se trata el sexo y el amor y la atracción, ¿no? Sí, claro, además en este caso pues fue el amor de su vida en la primaria y en la secundaria, ¿no? Tiene esa espinita clavada que ha llevado toda la vida y por fin se presenta esa gran oportunidad que lo trastorna por completo, ¿no? Y que le mueve la vida, porque eso pasa también a lo largo de todo el cuento, como estos encuentros transforman completamente la vida de tus personajes, ¿no? Sí, claro, y de hecho eso es un cuento sobre la incertidumbre, ¿no? Porque este es un personaje que nunca se abandona por completo a la pasión. Digamos que él siempre está queriendo retroceder los pasos que ya dio, ¿no? Enmendar lo que le parece que fue un error, luego se da cuenta de que el error fue arrepentirse, ¿no? Y así va en esa oscilación que prácticamente no acaba nunca, porque el cuento da la impresión al final de que él va No, 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 a seguir el haciendo. párrafo final, que no adelantaremos, queda claro Ujú. que la incertidumbre no ha terminado, ¿no? Sí, claro. Esa es, digamos, la tortura psicológica de este hombre, ¿no? ¿No? Y hiciste también un libro en términos muy contemporáneo y ¿no? Tiene referencias todo el tiempo a lugares que conocemos, quienes vivimos en CDMX, quienes, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿No? Por ahí un Sambors, por ahí se ven, decía yo, en el San Angelín, por ahí en la Colonia Condesa, por ahí, también muy metido pues en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? Sí, claro, porque pues, mis personajes no viven en el limbo, ¿no? Están en un Bueno, contexto los pudiste histórico. haber puesto en 1950. Sí, pero aún si los hubiera ubicado ahí, hubiera tenido que reproducir también el contexto histórico-social de aquella época, ¿no? Que a veces influye de una manera muy fuerte en la conducta de los personajes, como sucede en mi cuento este de Abuela en Brama, ¿no? Donde hay una dama burguesa otoñal que se enamora de un joven poeta proletario en plena campaña presidencial del 2018, cuando hay una tremenda polarización política en México y la sociedad está dividida en bandos antagónicos, y eso repercute en su relación de pareja porque ninguno de los dos encaja en el mundo del otro, ¿no? Sí, y es contemporánea en ese sentido, es decir, hablamos del ombudsman y la tele, y ahí se habla mucho de la relación de este ombudsman con el presidente o con un procurador y sus miedos a lo político, o en el primer cuento, donde se habla de un fenómeno real, que es
la relación de un profesor con una alumna, ¿no? O lo que él imagina es la relación de este profesor con esa alumna y en qué se va convirtiendo, ¿no? Sí, y también algunas peculiaridades que tiene la educación privada en México, ¿no? Como cambio de nombre del colegio que se Lo llama del cambio de nombre originalmente es increíble, ¿no? En vez de que se Suave llamara Patria, pero para complacer a los padres de familia que aspiran a ser gringos de tercera, pues le acaban poniendo Sweetland College, ¿no? Sí, y ahí es donde sucede, pues, todo esto que sucede en el cuento. Dime como autor, es decir, dedicaste mucho tiempo al Vendedor, que fue lo último y que fue un exitazo y que le fue muy bien al Vendedor de Silencio, una novela larga, tal cual. ¿Cuál es tu experiencia cuando después el siguiente libro dices, hey, 7 cuentos de este tamaño, así, con un tema? Debe ser, ¿no? Debe ser parte del ejercicio del escritor también, ¿no? Vamos a correr diferentes lugares ahora, ¿no? Sí, cuando uno ya ha escrito 2 o 3, ¿no? Sientes también la presión de completar un libro para que esos 3 que ya escribiste puedan salir a la luz, ¿no? Y eso creo que a cierto punto también determina la elección del género, porque hay historias que a veces yo creo que podían dar para una novela, pero como en ese momento estoy tratando de reunir el material de un libro de cuentos, prefiero narrarlas de manera condensada, ¿no? Y mi experiencia es que eso las mejora, porque les quita la hojarasca que a veces hay dentro de una novela, ¿no? O sea que sí, o sea, tu experiencia es que sale mucho mejor. Sí, sí, eso va totalmente contra la mercadotecnia editorial, ¿verdad? Porque que ha marcado esos cartabones, pero creo que es verdad, ¿no? O sea que acaba siendo mucho más pulido, le quita cosas que sobran, digamos. Sí, sí. A mí por eso me gusta tanto el género de la novela corta, ¿no? Que en México ha dado obras maravillosas como Aura de Carlos Fuentes, Pedro Páramo, por ejemplo, ¿no? Porque ese género logras construir un personaje más o menos redondo, ¿no? Y al mismo tiempo con esa síntesis que hace que no sobre y no haya redundancias ni digresiones, ¿no? Enrique, lo disfruté muchísimo. Ustedes, por cierto, pueden disfrutar a Enrique todas las semanas aquí en esta casa, en Milenio. Es un placer tener a Enrique en nuestras páginas. Ya está a la venta, ya lo vi, yo lo compré aquí, pero ya les hemos enseñado a lo largo de esta entrevista el libro y la portada y tal. Vayan, búsquenlo. Enrique, te mando un abrazo. Mil gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, gracias a ti, Carlos. Hasta luego.